Buenas noches. La conferencia de hoy es la conferencia número 50, el origen del ego. Eh, Acá en esta conferencia vamos a ver algunos de los aspectos que tuvieron que ver para la creación del ego. Entonces, según la enseñanza, se nos dice que eh, el hombre ya existía hace más o menos unos 18.5 millones de años y este ser humano era de naturaleza andrógina. Entonces, era que él tenía tanto la polaridad masculina como la polaridad femenina. Entonces, hubo un proceso en donde hubo una separación de estos seres y se crearon una raza llamada Adanes y Evas. Entonces, cuando fueron creados estos seres, hubo también como una especie de reto en donde los luciferes internos de cada uno de estos seres eh, pretendían o sea, llegar a ser como dioses. Pero entonces, para llegar a ser como dioses, cada uno de estos luciferes, como les dijo a la humanidad que tenían que empezar a practicar el sexo compartido. Entonces, la simbología de la manzana de Adán y Eva era realmente el sexo. Entonces, así empezaron a enseñarle a la raza a practicar este sexo, pero este sexo era un sexo sagrado, o sea, no, eh, eh, para empezar a practicarlo, ellos debían asistir a unos lugares llamados templos. En esos templos ellos eran instruidos por maestros superiores o también llamados gurús. Estos gurús los instruían en los misterios del sexo y cómo practicar la llamada magia sexual. Entonces, también mediante este sexo tenía dos objetivos. El primero en aquella época era la reproducción de la especie. Entonces, también había un objetivo que era eh, crearse a sí mismos para lograr la autorrealización del ser. Entonces, para lograr esta autorrealización del ser, ellos tenían que practicar este sexo sagrado para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, estos cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. También, asimismo, estos Adanes y Evas eran instruidos en un conocimiento que era simbolizado mediante dos árboles. Estos dos árboles eran el árbol de la vida, que era también el árbol del sexo. Entonces, ahí ellos adquirían todo el conocimiento acerca de este sexo superior. También este árbol, el otro árbol era el árbol del bien y del mal. Este árbol del bien y del mal, en ese estudio ellos podían encontrar la sabiduría. Entonces, también estos dos árboles
tienen en común sus raíces, debido a que cuando nosotros empezamos a estudiar algún defecto, entonces vamos a ir despertando nuestra parte consciente y vamos a empezar a ahorrar nuestra energía en cada uno de estos centros para luego pasar al árbol de la vida, en donde practicando la transmutación sexual o el sexo superior nos vamos a ir creando a sí mismos y vamos a ir progresando en el camino hacia la autorrealización. Entonces, estos Adanes y Evas estaban en este proceso cuando ocurrió un fenómeno natural en donde cayó un cometa que se llamó el cometa Cóndor. Este cometa Cóndor cambió como la como aspectos del planeta, en donde se empezaron a generar varios sismos o varios maremotos, y empezó a cambiar mucho es como esta como la vida en el planeta. Entonces maestros llamados archifísicos y archiquímicos, como también denominados arcángeles, llamados Sakaki y Loaizus, vieron ese problema. Entonces ellos vinieron con su comitiva hacia el planeta Tierra, y entonces ellos vieron que la humanidad también estaba como que ya estaba perdiendo las ganas de autorrealizarse. Entonces ellos vieron ese problema y eh, hicieron como un experimento en donde a los seres humanos se les colocaron una cola llamada el órgano puntartiguador, o también llamada la cola de Satán. Esta cola ya la habían, o sea, ese experimento ya lo habían hecho también en otros planetas para, eh, eso también se hizo para estabilizar la corteza terrestre, y también como ya se había hecho ese experimento en otros planetas, también se hacía para determinar el nivel de sabiduría de cada planeta. Entonces el planeta Tierra fue establecido como un nivel 4 de sabiduría. También se hizo este experimento, pero entonces se cometió una falla. La falla fue que dejaron como 3 días de más esta cola de lo que debía ser originalmente dejada. Entonces esto ocasionó que los seres humanos se vieran envueltos en una onda lujuriosa, en donde ya los seres humanos, como ya no estaban como guiados por estos gurús o maestros, entonces conocieron lo que se denominó la fornicación. Entonces la fornicación es el derramamiento de nuestra energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces, al empezar a derramar esta energía, entonces todos los seres humanos
se descontrolaron y empezaron como a dejarse llevar ya por sus deseos y se empezaron como a estar en un estado de hipnotismo, en donde ya no les importaba la autorrealización de su ser. Entonces ya se dejaban llevar solo por el materialismo. Ya conocieron eh, pues, pues el orgasmo. Entonces ya ellos ya como que perdieron esa parte como de pureza y de inocencia que tenían en un principio. Entonces después a causa de este derramamiento de la energía se empezaron a crear todos los defectos psicológicos, es decir, todo el ego animal. Entonces, después de esto, vino otra vez esta comitiva de arcángeles a tratar de arreglar pues este problema, pero igual cuando les quitaron la cola, ya la humanidad pues ya estaba desviada de su objetivo primordial, que era la autorrealización del ser. Entonces se les fue quitada la cola físicamente, pero se dice que nosotros tenemos esa cola representada en nuestro mundo astral. Entonces esa cola también representa la energía que va hacia el descenso, hacia el abismo. Entonces también se dice que esta colita, nosotros tenemos como un vestigio de esta colita que es en el hueso coxis. También esta cola o contartiguador nos permitió ir creando todos esos defectos o agregados psicológicos que nos afectan y que nos a la vez también eliminándolos nos van a permitir sacar sabiduría de estos. También a raíz de que ellos ya empezaron a conocer todos los defectos psicológicos, ya perdieron su oportunidad de estar en el Edén y fueron expulsados del paraíso. Posteriormente, la humanidad siguió derramando su energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo, y como fue realizada por casi toda la humanidad prácticamente, entonces a todo este derrame de la energía creadora sexual se le conoció como el diluvio universal. El diluvio universal representa nuestras aguas. Entonces, como fueron derramadas, también se creó lo que simbólicamente se llama el arca de Noé, en donde todos esos animales fueron llevados en parejas y cada uno de estos animales también representa nuestros deseos, por ejemplo, todos nuestros instintos, todas nuestras fornicaciones fueron representados en cada uno de estos animales del arca. También de estos animalitos o defectos psicológicos, si nosotros queremos trabajar en la autorrealización del ser, vamos a sacar la sabiduría. Por ejemplo, en algunos casos el perro
puede representar la lujuria, o el cerdo representa la fornicación. Entonces, cada uno de estos animales tiene un simbolismo que nosotros pues muchas veces desconocemos. También hay otro elemento que aparece, que es el árbol de la Navidad. Este árbol de la Navidad pues también representa nuestra obra. A través de la Navidad vamos viendo cómo se ve representado cuando llega Papá Noel con los regalos. Estos regalos también son las virtudes que nosotros pues ganamos cuando eliminamos un defecto. Por ejemplo, cuando empezamos a eliminar la ira, aparece la virtud de la mansedumbre. O también cuando eliminamos la codicia, aparece la virtud del altruismo. O cuando eliminamos la pereza, aparece la diligencia. Y así vamos, mediante este árbol de Navidad, vamos a ir recuperando cada una de nuestras virtudes atrapadas en los defectos. También podemos recuperar nuestros poderes perdidos, nuestras facultades, todo lo que teníamos en el Edén, lo podemos volver a recuperar mediante la eliminación de este ego animal. También se dice también que existen dos clases de matrimonios. El matrimonio en el que estamos la mayoría de la humanidad, que se hace con el objetivo de fornicar, derramando nuestra energía creadora sexual. Y está también el matrimonio para la autorrealización del ser, en donde este matrimonio en este matrimonio nosotros nos comprometemos con nuestra pareja a dejar de fornicar, a dejar de derramar nuestra energía creadora sexual. Claro que esto se tiene que hacer trabajando primero nuestros agregados psicológicos, mirando por qué nosotros nos dejamos llevar por la fornicación, porque queremos siempre derramar nuestra energía. También mirando todos los detalles dentro de este defecto de fornicario. Por ejemplo, empezar a trabajar como ese deseo animal, ese llamado goce animal que nosotros lo tenemos como grabado en el instinto. Empezar a trabajar todos todas nuestras emociones, porque a veces de pronto nosotros como que todavía nos dejamos llevar por ciertos deseos y terminamos fornicando. Entonces ahí no estaríamos haciendo pues un proceso para llegar a eliminar este ego y avanzar algo en la autorrealización. También podemos ver que si nosotros salimos de Edén, o de ese paraíso, por el sexo, la única forma de volver a este paraíso es también con el sexo, pero este sexo
como decía, un sexo superior en donde se empiece a practicar con amor, fidelidad y castidad, con amor hacia nuestro ser, hacia nuestra energía creadora sexual, sin tener que derramarla, porque si nosotros seguimos derramando nuestra energía, vamos a llegar a lo que se llama el desamor. Podemos caer también en el adulterio, y nosotros así crearíamos mucho más ego. Entonces, en esto sería importante mirar que este es un sexo sagrado y que se complementa también con los otros dos factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que empezar a mover psicológicamente a cada uno de estos deseos animalescos, a cada una de nuestras emociones, a cada uno de nuestros pensamientos y todo aquello que nos genere este derrame de energía. También vemos que si nosotros empezamos a practicar la muerte psicológica, vamos a tener un ahorro de esta energía para poder transmutarla en la noche con nuestra pareja, y así podemos empezar a encender este fuego e ir subiéndolo por cada una de nuestras vértebras para ir creando los cuerpos existenciales superiores del ser. También vemos que por cada fornicación o cada derrame de esta energía, si la persona ya ha avanzado en sus procesos y ha ascendido este fuego por su columna, si de pronto cae en el error de fornicar, entonces va a tener un retroceso pues bastante grande. Por ejemplo, si tiene alguna fornicación, puede bajar por lo menos 2 vértebras, y esto pues es difícil de volver a ascender. Tendría que realizar muchas prácticas de sexo para volver a ascender esas dos vértebras que bajó por la fornicación. Entonces, también tenemos que ver que este trabajo es un trabajo pues muy largo y muy dispendioso, porque son 33 vértebras que hay que subir por cada cuerpo. Entonces, y son 5 cuerpos que hay que regenerar. Entonces vemos que siempre es un trabajo que requiere mucha, como mucho, eh, mucha constancia y mucha dedicación. Entonces también tenemos que ver que, como les decía antes, tanto la muerte psicológica como el nacimiento espiritual se complementan, y como decía, en el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida tienen sus raíces compartidas, porque estos árboles se complementan a nivel interno y nos permiten ir avanzando en nuestro proceso y llegar a la autorrealización de nuestro ser. Entonces también el sacrificio por la humanidad nos permite ir enseñando esos 3 factores de la revolución de la conciencia, para que las personas dejen de derramar esta energía creadora sexual, y podamos eliminar cada uno de nuestros defectos psicológicos o nuestro ego. Solamente así podemos volver al paraíso. Entonces, esta sería
la conferencia número 50, el origen del ego. Entonces, si tienen alguna inquietud, me la pueden dejar abajo en los comentarios de YouTube y yo estaré pendiente para poder responder a sus inquietudes. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en una próxima conferencia.